Bueno, ¿lo ven, chicos? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, buen día para todos, a los que han ingresado al último al Meet. Vamos a comenzar con uno de los temas que está dentro del programa, que son los llamados microorganismos marcadores. Que esto tiene que ver con la parte práctica también que ustedes van a empezar a realizar con los trabajos prácticos de laboratorio. Y como hemos visto la semana pasada, algunos de los grupos bacterianos que hemos mostrado en la clase práctica, vamos acá a detallar por qué se determinan estos microorganismos y para qué me sirve realizar estos microorganismos determinar estos microorganismos en un alimento determinado. Eh, entonces, para un análisis microbiológico de alimentos, los microorganismos marcadores son algo importante que ustedes deben comprender y bien aplicado en el análisis microbiológico de un alimento. Cuando hablamos de microorganismos marcadores, hablamos de microorganismos que, como su palabra lo dice, me están marcando algo o me están diciendo algo del alimento. Eh, Ustedes bien saben que todo alimento tiene microorganismos. No hay ningún alimento que esté exento de microorganismos. Siempre va a haber alguna unidad formadora de colonia eh, o la presencia o ausencia de algún microorganismo patógeno en un alimento determinado, pero siempre va a haber en la mayoría de los alimentos, salvo que sea un alimento estéril, o que sea esterilizado o que se elimine la carga microbiana por un método que sea eficaz para eliminar cualquier tipo de microorganismo, pero la gran mayoría de los alimentos contienen microorganismos. Entonces, la cuestión está cuando nosotros nos ponemos a hacer un análisis microbiológico de un alimento y podríamos hacer todo tipo de, eh, este, todo tipo de análisis microbiológico. Es decir, yo a un alimento determinado le podría hacer todos los microorganismos habidos por haber para determinar la calidad microbiológica de ese alimento. Como hemos visto en una de las primeras clases, hemos visto algunos de los grupos microbianos de importancia que se le hace o se le realiza como rutina a un alimento cárnico. Pero estos grupos no solamente se realizan a este tipo perdón, el análisis microbiológico, estos tipos de análisis microbiológicos no se le realiza solamente a un alimento de origen cárnico, sino que también puede ser realizado a otros tipos de alimentos dependiendo el tipo de grupo microbiano y el tipo de alimento que se trate. Pero entonces, yo no podría hacer todos los análisis microbiológicos habido por haber a un alimento determinado. Entonces, lo que debemos realizar es seleccionar algunos grupos representativos de ese alimento, sabiendo la ecología de ese alimento, sabiendo de los grupos microbianos que puedan desarrollarse en ese alimento y también sabiendo cómo se manipula o cómo se procesa y cómo se almacena ese alimento para poder saber cuáles son los grupos microbianos mejores adaptados a ese tipo de alimento. Entonces, lo que se hace es, ¿por qué? Digamos, ¿por qué buscar microorganismos marcadores? Porque en una primera instancia lo que me permite realizar estas determinaciones es la detección de patógenos que pueden ser muy complicadas, muy lentas y muy costosas. Entonces, si en el caso de algunas legislaciones del Mercosur o legislaciones de otros países y en especial en el Código Alimentario Argentino, hay algunas determinaciones en donde se busca directamente al microorganismo patógeno, pero los medios de cultivo y la metodología que se utiliza y los equipamientos que se utilizan para la determinación de microorganismos patógenos es en algunos casos para ciertos laboratorios es muy costoso. Por lo tanto, lo que se busca es algún microorganismo o algún grupo microbiano
que esté relacionado con este microorganismo patógeno y que de cierta manera me pueda decir si yo detecto una alta concentración de este microorganismo marcador, algo me está diciendo de la detección del microorganismo patógeno emparentado. No sé si me explico, es decir, yo voy a buscar a un microorganismo o a un grupo microbiano en donde por ciertas características metabólicas o fisiológicas o tintoriales que tengan y que sean compartidos con el microorganismo patógeno en sí. Por lo tanto, si yo detecto una alta concentración de este microorganismo marcador, me va a estar diciendo la suerte de la presencia de algún microorganismo patógeno. Entonces, si bien no estoy detectando específicamente al microorganismo patógeno, estoy detectando al microorganismo o el grupo microbiano que está relacionado con ese tipo de alimento a través de su actividad metabólica. En una segunda instancia, se realiza la investigación de patógenos en un alimento que no facilita un enfoque preventivo, es decir, que si bien si yo determino al microorganismo patógeno en sí, ¿sí? El buscar al microorganismo marcador me va a estar diciendo del enfoque preventivo que pueda tener la determinación de este microorganismo patógeno. Entonces puede ser que si yo tengo un alto recuento, en ese microorganismo patógeno que está relacionado, hay una alta probabilidad de que ese microorganismo esté presente. Me refiero al patógeno. Y por otro lado, la calidad microbiológica en términos de microorganismos marcadores me va a estar diciendo de las condiciones de almacenamiento, las condiciones de la materia prima, del procesamiento del alimento, de la manipulación del alimento, en base al grupo microbiano el cual yo esté determinando. A ver, no sé, ¿alguien hizo alguna pregunta y escuché algo? Le doy la admisión a alguien más. Ahí está. ¿Se va entendiendo, chicos? O sea, estos son los enfoques que se deben tener en cuenta a la hora de buscar un microorganismo marcador. Vuelvo a reiterar que los microorganismos marcadores van a ser aquellos microorganismos que me va a estar diciendo algo de la presencia de algún microorganismo patógeno, en un caso, o bien de la calidad del procesamiento, la calidad de la materia prima, el grado de contaminación de ese alimento, de cómo se está manipulando ese alimento, cómo se le está almacenando a ese alimento en base al grupo microbiano que yo estoy determinando. ¿Quiénes son estos microorganismos marcadores? Son organismos o grupos microbianos que advierten, como les decía yo, un manejo inadecuado, ¿sí? El manejo inadecuado en el proceso de elaboración de un alimento, y la presencia de microorganismos patógenos que yo les decía que están emparentados ecológicamente, fisiológicamente con el microorganismo patógeno. Y su detección en el laboratorio es más sencilla, rápida y económica. Eso es otra de las ventajas que tenemos a la hora de determinar microorganismos marcadores. A diferencia del microorganismo patógeno, que yo les decía que si determinamos específicamente ciertos microorganismos patógenos, por los medios de cultivo, por el equipamiento, son más costosos que realizar la determinación de un microorganismo marcador que me va a estar diciendo la suerte de la presencia de ese microorganismo patógeno. Y por lo tanto, esta detección en el laboratorio se llevan a cabo a través de mecanismos o procedimientos mucho más sencillos, se utilizan medios de cultivo mucho más económicos y a ciencia cierta a mí me va a estar diciendo la suerte del microorganismo patógeno en sí. ¿Cómo se van a clasificar a los microorganismos marcadores? Básicamente los microorganismos marcadores se los clasifican de dos tipos, los índices y los indicadores. Los microorganismos índices son aquellos microorganismos cuya presencia en cantidades o niveles encima de ciertos límites numéricos indica la posible presencia de microorganismos patógenos relacionados ecológicamente, fisiológicamente y metabólicamente con el microorganismo patógeno. Un ejemplo típico que se hace como determinación de microorganismo marcador, en este caso microorganismo índice, es la presencia de Escherichia coli. Cuando yo determino la presencia de Escherichia coli y veo que hay una alta carga microbiana de Escherichia coli, o sea, hago toda la metodología
necesaria para determinar la presencia de este tipo de bacteria, si yo saco un recuento alto, me va a estar diciendo la suerte o la presencia, la posible presencia de algún microorganismo patógeno metabólicamente relacionado o ecológicamente relacionado. O sea, si lo buscamos en carne, por ejemplo, y tengo un alto recuento de Escherichia coli, me está diciendo que hay una alta probabilidad de poder encontrar Escherichia coli patógena, alguna Escherichia coli patógena, me refiero a la O157H7, o puede ser que también me pueda estar diciendo la suerte de la presencia de una salmonela, por ejemplo, que están emparentados fisiológicamente o ecológicamente con el microorganismo indicador, en este caso la determinación de Escherichia coli. Habíamos dicho en un comienzo que dentro de las familias de las enterobacterias se encuentra Escherichia coli, todas las Escherichia coli patógenas y la Salmonella o Shigella, que también están emparentados fisiológicamente con este grupo que es Escherichia coli. No sé si se entiende. Si yo busco Escherichia coli, veo que hay un alto recuento, podemos decir o podemos inferir que hay una alta probabilidad de encontrar o Shigella o Salmonella o alguna E. coli patógena. Después yo puedo realizar la determinación de microorganismo patógeno en sí, que eso también ya lo vamos a ver en el próximo práctico, dentro del práctico de carne. Pero el tener un alto recuento, y si no tengo yo en el laboratorio el material, el medio de cultivo para determinar Salmonella o Shigella, si yo digo, si encuentro un alto recuento de Escherichia coli, hay una alta probabilidad de encontrar al microorganismo patógeno. No sé si me explico. Entonces, si yo necesito realizar un informe respecto a la ausencia o la presencia de un microorganismo patógeno en base al resultado que yo he obtenido de la determinación de E. coli, puedo dar un resultado fidedigno, digamos, en decir a mi productor o al que me envió a mí al laboratorio la muestra para analizar, decir que si yo tengo un alto recuento de E. coli, hay una alta probabilidad de encontrar una salmonela o una E. coli patógena o una Shigella que está emparentada. Y en el otro caso, en el caso de los indicadores, son los microorganismos cuya presencia en cantidades determinadas indica un tratamiento o procesado de inocuidad inadecuado. Me refiero que hubo una falla en algún comportamiento o en algún punto del proceso de elaboración en donde si yo detecto estos grupos microbianos en altas concentraciones me va a estar diciendo cuál es la falla. A ver, un ejemplo para que lo puedan entender. La clase pasada hemos visto la determinación en carne que el recuento de mesófilo heterótrofos aerobios eran uno de los microorganismos que me va a estar diciendo la forma del manejo de la carne. Habíamos visto que nosotros en una carnicería, mucha de la carne se deja a temperatura ambiente o se manipula mucho o también en el proceso de transporte y manejo de las medias res, ustedes han visto que cuando dejan los camiones, las medias res en las carnicerías, ¿dónde lo ponen? En el suelo, en el piso del camión, o se les cae, o lo llevan a hombro, bueno, etcétera, etcétera, en donde este contacto o este mal manejo hace que esa carne se empiece a contaminar. Y por lo tanto, a través de la determinación de este grupo microbiano que es de mesófilo heterótrofos aerobios, uno de los grupos que me va a estar diciendo de la carga microbiana o el grado de contaminación que tiene ese alimento, decimos después que si yo obtengo un alto recuento, ese alimento o se me va a estar pudriendo y por lo tanto no va a ser apto para el consumo, o bien me va a estar diciendo del grado de almacenamiento o la mala manipulación de ese alimento. ¿Se entiende? O sea, hay algunos grupos microbianos que dependiendo de la materia prima de la cual o no de la materia prima, del alimento que yo estoy analizando, me va a estar indicando, por eso se llaman microorganismos indicadores, del mal manejo o de algún mal procesamiento de la elaboración de un alimento. Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de las leches, cuando recién se extrae de la vaca la leche es inmediatamente refrigerada y luego es pasteurizada.
Este cambio de temperatura brusca hace que ciertos microorganismos no soporten estos tipos de modificaciones de temperatura y mueran. Pero hay algunos que después del proceso o tratamiento térmico de la pasteurización, que es el tratamiento térmico que sufre la leche, quedan algunos grupos microbianos que son los resistentes a estos cambios de temperatura, que son los denominados termodúricos. Entonces, cuando yo hago la determinación de este grupo microbiano luego del procesamiento de pasteurización de la leche, me va a estar diciendo de cierta manera de la carga microbiana que tenía ese alimento antes de los procesos de modificaciones de temperatura. Y entonces decimos que si hay un alto recuento de los termodúricos, decimos que la pasteurización no ha sido tan efectiva o que la carga microbiana previa al proceso al tratamiento térmico ha sido medio defectuoso o que tenía en la materia prima tenía mucha carga microbiana y que por el proceso de pasteurización no ha sido, o el tratamiento térmico a través del proceso de pasteurización no ha sido lo suficiente para poder disminuir la carga microbiana a tal nivel es que luego de que si esa leche va a ser utilizada para otro tipo de producto, no tenga la inocuidad o la calidad microbiológica aceptable para ser utilizados en productos o subproductos lácteos. Entonces, todo esto, tanto los microorganismos índices como microorganismos indicadores, en definitiva, los microorganismos marcadores, a mí va a ser una herramienta muy utilizada en la microbiología de los alimentos para poder decir la suerte que pueda tener de la existencia de algún microorganismo de patógeno, en el caso de los microorganismos índices, y el grado de procesamiento o el grado de manipulación o grado de almacenamiento, la calidad de la materia prima en el caso de los microorganismos indicadores. Hay otros ejemplos que eso va a depender del tipo de alimento que estemos trabajando, como por ejemplo en el caso de pescados. Ustedes saben que el pescado cuando se lo pesca tiene que ir inmediatamente a refrigeración. Entonces, si hay una mala refrigeración, yo no voy a determinar mesófilo heterótrofos aerobios, porque el producto sí o sí tiene que ser conservado a temperatura de refrigeración en un alimento altamente perecedero. Creo que dentro de todos los alimentos, el pescado y los derivados de producto de la pesca son lo más perecedero que hay. Entonces, siempre se va a almacenar en refrigeración. Entonces, en este caso, como microorganismos indicadores, no se busca mesófilo heterótrofos aerobios, se va a buscar a psicrófilos totales, es decir, aquellos microorganismos que puedan crecer a temperaturas de refrigeración. Por lo tanto, me va a estar diciendo de la suerte de la manipulación o el grado de contaminación que pueda tener la carne de pescado o algún producto o crustáceos o moluscos que se obtienen de la pesca, cómo se ha almacenado y por lo tanto decir si ese alimento me va a durar mucho o me va a durar poco o no ha sido bien lavado, etcétera, etcétera, que es una herramienta que se utiliza como grupo microbiano para determinar la calidad higiénico-sanitaria de ese tipo de producto de la pesca. Entonces, vamos a tener en cuenta no solamente qué microorganismo se va a utilizar para determinar esos microorganismos, o sea, considerarlos como microorganismos marcadores, sino también vamos a tener en cuenta el tipo de alimento y el grado de procesamiento que se va a tener para determinar tal o cual grupo microorganismo marcador, o sea, tanto microorganismo índice como microorganismo marcador, para ser considerados en la normativa en ese tipo de alimento. Por eso, cuando vayan a ver el código alimentario, si bien todos los criterios microbiológicos que figuran en el código alimentario ya están, digamos, analizados, pero se hizo este tipo de análisis que yo le estoy diciendo para ser considerados dentro de la reglamentación vigente según la naturaleza de ese alimento y el grado de manipulación, etcétera, etcétera, que le estoy comentando ahora a través de estos teóricos. Entonces, tenemos que ver todas esas cuestiones propias del alimento y propias de los microorganismos que a mí me va a ser una herramienta muy utilizada a la hora de considerar a aquellos grupos a grupos microbianos de importancia. Entonces, ¿cuáles son las características o cositas que deben tener un microorganismo para ser considerado un buen
índice, es decir, un microorganismo marcador índice. Primero, que sea de origen específico. Vuelvo a reiterar con esto de que vamos a buscar microorganismos que estén relacionados específicamente con el alimento que vamos a analizar. ¿Sí? El origen específico. También va a tener en cuenta las técnicas de laboratorio que sean fiables y rápidas. Volvemos a esto de que se utiliza como microorganismos marcadores aquellos grupos microbianos en donde las técnicas de laboratorio sean fáciles de realizar, sean económicas y sean rápidas de obtener un resultado. Entonces, tiene que ver mucho con esto de las técnicas fiables y rápidas en el laboratorio, que son, en definitiva, son los métodos convencionales que vamos a ver nosotros en la práctica. Y que tengan cierta resistencia a condiciones ambientales y al procesado, tanto o más que los patógenos a los que representan. Es decir, que, vuelvo a reiterar, en el caso del ejemplo de E. coli es mucho más resistente que una salmonela o que una shigella o una Escherichia coli patógena. Entonces, esas condiciones de resistencia hacen que sean considerados como buenos marcadores, en el caso específico de los grupos índices, para ser considerados como tal. Uno de ellos, bueno, también además de E. coli, E. coli fecal o coliformes fecales, el grupo de coliformes fecales también son utilizados como microorganismos índices, que ustedes ya lo hemos visto en la clase anterior a través de la técnica del número más probable en su determinación. Entonces, en base a lo que yo le estaba diciendo, el ejemplo típico que acá yo le mostraba en la presencia de la importancia de la determinación de E. coli en los camarones precocinados congelados, por ejemplo, que indican un tratamiento inadecuado o insuficiente cumpliendo con ese modo en la función de indicador. O sea, fíjense que en el caso de E. coli, que es uno de los pocos ejemplos que ustedes lo van a encontrar en los libros, E. coli no solamente se lo suele utilizar como microorganismo índice, sino también se lo utiliza como un microorganismo indicador, justamente porque, como sabemos, que E. coli es un microorganismo que está presente en materia fecal. Entonces, si yo detecto la presencia en un alimento, ya sea procesado o no y congelado o no, decimos que hay resto de materia fecal en el alimento. Y entonces, ¿cuál es la falla? Y por eso son considerados microorganismos marcadores. Como habíamos visto recién, que los microorganismos marcadores son aquellos que me están diciendo que hubo una falla en el procesamiento o almacenamiento o calidad de la materia prima. Entonces, en el caso específico, en el caso de los camarones, hay un tratamiento inadecuado, insuficiente, cumpliendo de ese modo una función de indicador. O sea, me está diciendo que si hablamos de, en este caso, de cantidad importante de E. coli en camarones precocinados, o sea, acá fíjense que el tratamiento tecnológico es el precocinado, es decir, tiene un tratamiento térmico. Ese tratamiento térmico ha sido defectuoso. Entonces, si yo hice la determinación de estos camarones precocinados y determiné la presencia de Escherichia coli, quiere decir que el procesamiento tecnológico, en este caso el precocinado, no ha sido lo suficientemente efectivo para disminuir la carga o evitar la carga de la presencia de Escherichia coli en ese alimento. Por eso ese es el indicador. Por eso son considerados como indicadores para demostrar la ineficiencia del proceso tecnológico. Y por otro lado, fíjense que la presencia posible de patógenos entéricos, es decir, una función de índice para microorganismos de importancia para la salud pública, como por ejemplo las shigellas, que se pudieran haber originado en la zona donde fueron tratados los camarones. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si yo, además de determinar Escherichia coli, he determinado una alta concentración de Escherichia coli, hay una alta probabilidad de determinar la presencia, de encontrar la presencia de Shigella en este tipo de alimentos. Porque justamente este microorganismo en este tipo de alimento es muy común o hay una alta probabilidad de poderlo encontrar como microorganismo patógeno. Y es por eso que Escherichia coli se lo utiliza como microorganismo índice también, además de microorganismo indicador. Entonces, los principales microorganismos indicadores en los alimentos son, fíjense algunos de ellos que ya les estuve dando un ejemplo. Indicadores de condiciones o manejo de eficiencia del procesamiento de un alimento.
aerobios mesófilos, los cicrófilos o cicrótrofos, los termodúricos, que en el caso de los termófilos o termodúricos, que en el caso yo decía de la leche, los moho y las levaduras. Esto también es otro grupo importante a saber porque sabemos que los moho y las levaduras, principalmente estos microorganismos como son esporulantes, en el ambiente y en el aire hay mucha cantidad de este tipo de estructura fúngica. Entonces, si nosotros los encontramos en una materia prima o lo encontramos en el alimento procesado o en el producto final determinado, decimos que hubo una falla en el almacenamiento, en la conservación, en donde se le dio esas condiciones para que este grupo microbiano pueda desarrollarse y yo lo pueda detectar a través de las técnicas del laboratorio. Los coliformes totales son otros ejemplos típicos de microorganismos indicadores. Los indicadores de contaminación fecal, fíjense, coliformes fecales, E. coli, enterococos, anaerobios sulfitoreductores. Esto es muy común en tanto los enterococos como anaerobios sulfitoreductores. Se lo utiliza como indicadores de contaminación en aguas, por ejemplo, de uso recreacional o agua para uso de bebida, pero que el origen del agua es a través del suministro del agua que se obtiene de río, por ejemplo. O sea, no se utiliza agua de red, sino que se puede utilizar agua de río para ser utilizada como materia prima en la elaboración de ciertas de bebidas, por ejemplo. Yo tuve la suerte de ir a Mendoza en Agua de los Andes, en donde ellos tomaban agua del río, de uno de los ríos de Tunuyán, allá en Mendoza, y se hacía esta determinación, enterococo y anaerobios sulfitoreductores. Los enterococos, a diferencia de coli y coliformes fecales, son mucho más, como su palabra lo dice, son enterococos, o sea, pertenecen al tracto entérico. La diferencia es que los anteriores son bacilos y en el caso de los cocos, bueno, tienen forma esférica. Ambos, enterococos son gram positivos y coliformes fecales y E. coli son gram negativas. Pero estos enterococos tienen mayor resistencia que los bacilos. Por lo tanto, estos, en el caso de a diferencia de los coliformes fecales y E. coli, que me dicen que son indicadores de contaminación fecal reciente, en el caso de los enterococos, son microorganismos que son utilizados como contaminación fecal mucho más distante en el tiempo, es decir, no reciente, sino más distantes en el tiempo, porque tienen esa capacidad de resistir ciertos ambientes, pero que provienen del tracto entérico. Y en el caso de anaerobios sulfitoreductores, como ya vamos a ver, los anaerobios sulfitoreductores son especies del género Clostridium, básicamente, que tienen la capacidad de producir la reducción del sulfito a sulfuro, por eso se llaman reductores del sulfito, que al tener una estructura de resistencia, principalmente esta endospora, ¿sí? Esta endospora tiene mucha más resistencia en el tiempo. Entonces, si yo lo detecto en el agua, significa que hubo una contaminación fecal mucho más distante, hace mucho se produjo esa contaminación, pero estos microorganismos dejaron alguna estructura de resistencia en el transcurso del tiempo y apareció en la muestra analizada. Entonces, decimos eso, ¿no? Que hay una contaminación fecal mucho más distante en el tiempo, a diferencia de coliformes fecales o E. coli, que son mucho más recientes. Otros microorganismos indicadores, por ejemplo, los de Staphylococcus coagulasa positiva, que también estuvimos viendo en la clase anterior, principalmente Staphylococcus aureus, como yo les decía, Staphylococcus aureus nosotros lo tenemos como biota normal en piel. Entonces, si lo detectamos en el alimento y dependiendo del tipo de alimento, decimos que hubo una mala manipulación. Como decía, Staphylococcus, al estar en una zona de las mucosas y el personal abocado a la elaboración de cierto tipo de alimentos se metió la mano en la nariz o se irritió el orificio auditivo o se tocó la cabeza o no fue a lavarse después de asistir al baño y no se lavó las manos, puede ser que si está presente en el alimento, contamine el alimento y nosotros lo detectamos a través de la metodología que hemos visto la semana pasada. El recuento de aerobios mesófilos, anaerobios porulados o anaerobios sulfitoreductores,
y el recuento de virus entéricos. Este también es otro indicador diferente a los anteriores, que se suele utilizar no por el método de cultivo, porque los virus no se detectan por medios de cultivo, salvo que sean por medios de cultivo celular, porque sí o sí tienen que tener una célula viva para su determinación, pero sí se hacen por métodos moleculares o métodos mucho más eficientes en su determinación para detectar estos virus y saber qué virus entérico se trata y que podemos utilizarlo como microorganismos indicadores. Entonces, los métodos de análisis microbiológicos más utilizados, los métodos cualitativos, o sea, la presencia-ausencia, en el caso de Salmonella, Vibrio coli, Listeria monocitógenos, que son microorganismos netamente patógenos. Entonces, la legislación argentina establece para ciertos tipos de alimentos la determinación de estos microorganismos, y si está presente o al encontrar una colonia típica de estos microorganismos que le estoy nombrando, ya directamente el alimento es rechazado y se decomisa. Porque justamente al ser microorganismo patógeno no podemos consumir un alimento que esté contaminado con estos microorganismos. Y en el caso de los métodos cuantitativos, bueno, ya hemos visto que se hacen por el método del número más probable, coliformes totales, coliformes fecales, o también la determinación de enterococos o de streptococos fecales, que también lo van a encontrar en los libros así, que se utiliza también el método del número más probable para su determinación. Y las recuento en placa, que pueden ser por incorporación, es decir, en profundidad o en superficie a través de la utilización de espátula de Drygalski. Entonces, los indicadores, como les decía, algunos de los indicadores, como ejemplo de indicadores de condiciones de manejo o ineficiencia en el proceso de elaboración, encontramos los aerobios mesófilos, los psicrófilos termófilos, los molas levaduras y los coliformes totales, que si bien los coliformes totales están emparentados con E. coli, algunas especies dentro de los coliformes totales, que son 5, si no mal recuerdo, son algunos no son de origen fecal, me refiero, ¿no? No están en el tracto entérico, pero pueden estar presentes en el ambiente. Hay algunos géneros que son ambientales dentro de los coliformes totales, por eso también son utilizados como indicadores de la eficiencia o las condiciones de manejo en un proceso de elaboración. Entonces, los recuentos de aerobios mesófilos, acá le estoy dando un vuelo de pájaro que ya hemos visto, cómo es el procesamiento, pero ¿qué es lo que indican? Esto es lo que a mí me importa, porque esto ustedes después lo van a manejar en base al resultado que hayan obtenido cuando se hace el recuento del microorganismo. Primero que nada, van a indicar la calidad sanitaria de un alimento, es decir, si hay poca carga o mucha carga, en ese alimento me va a estar diciendo algo. Si hay poca carga, bueno, listo, el alimento todavía no ha sido deteriorado y está bien almacenado o está bien manipulado. Y si hay mucha carga, ya se me está por podrir, ya va a ser un riesgo para ser consumido, hay mucha carga microbiana en ese alimento. Las condiciones de manipulación, bueno, esto también, cómo se está manipulando, porque como yo les decía, hay muchos microorganismos que nosotros somos vehiculizadores, que pueden estar presentes en un alimento, o sea, pueden ser bocados a un alimento. Entonces, si tocamos mucho el alimento, o manipulamos mal, almacenamos mal, no higienizamos los utensilios, no higienizamos las mesas donde van a ser procesados esos alimentos, me está diciendo una mala condición de manipulación. Y también las condiciones higiénicas de la materia prima, es decir, un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, en el caso de los chorizos. Los chorizos que se elaboran en las carnicerías, en algunas carnicerías, no en todas, pero en la gran mayoría de las carnicerías, los chorizos se elaboran con carne de descarte. Entonces, acuérdense que yo les decía que la carne, que cuando van a la carnicería, siempre el carnicero va sacando trozos o realizando, saca pequeños trozos y los deja a temperatura ambiente. Y esa carne, que ha sido así dejada, para no tener pérdida el productor, lo que hacen es elaborar chorizo. O sea, lo meten dentro de la procesadora, muelen la carne y así van todos los bichitos que han estado expuestos, que han tenido las condiciones óptimas para el desarrollo, porque la carne ha sido mal almacenada o se ha mezclado con carne vieja, con carne nueva, etcétera, etcétera,
lo que pueda ocurrir en la elaboración de chorizos. Entonces, la condición de la materia, las condiciones higiénicas de la materia prima, en este caso la carne, es mala. Entonces ahí vemos que eso sale bien en el chorizo, porque algunas veces ustedes han visto que en las góndolas se cuelgan los chorizos a temperatura ambiente, y quieren estar el manojo de los chorizos colgando, y lo dejan a temperatura ambiente. Entonces, y además de que se ha utilizado carne de retazos, o sea, retazos de carne, y se lo almacena a temperatura ambiente, es una condición óptima para que ese chorizo se empiece a deteriorar rápidamente. Por eso los chorizos no tienen más de 24 horas de duración, o no tienen que tener más de 24 horas de duración en góndola, porque justamente ocurre esto, ¿no? De la utilización de materia prima defectuosa. Eh, bueno, el recuento de aerobios mesófilos, alimentos refrigerados, alimentos frescos, congelados, se los suele utilizar como microorganismo indicador en materias primas e insumos, alimentos listos para consumir, también es muy utilizado como microorganismo indicador. Pero no es útil la utilización del recuento de mesófilos aerobios totales en alimentos fermentados específicamente. ¿Por qué? Le digo que en alimentos fermentados no se utiliza. Por ejemplo, en quesos, en yogur, en salames fermentados, en este tipo de productos, en vegetales fermentados, no se utiliza la determinación de recuento de aerobios mesófilos. ¿Por qué? Porque justamente el proceso de fermentación es llevado a cabo por un grupo microbiano determinado. Y por lo tanto, si yo determino la presencia del recuento de aerobio mesófilo, me va a salir una tracalada de bichos, porque justamente estos microorganismos son los que le están dando esa característica de conservación al producto. No sé si me explico. Las bacterias lácticas, por ejemplo, son algunos de los grupos microbianos que se utilizan en la fermentación de alimentos, o las levaduras. Entonces, como tienen esta capacidad de producir la fermentación, o en cerveza, por ejemplo, se determina también la fermentación, o en vinos también se determina, se utiliza microorganismos fermentadores, y que van a dar este tipo de fenómeno de fermentación al producto. Entonces, cuando yo le voy a hacer esa determinación al alimento, me va a estar dando una carga microbiana alta. Pero eso no quiere decir que ese alimento no sea apto para el consumo, porque justamente es un grupo microbiano que le está dando esa particularidad o característica organoléptica y principalmente de conservación al alimento en sí. La colácida, queso y otros derivados lácteos, alimentos esterilizados, recuento microscopio directo, en el caso de alimentos esterilizados. Aquí esto es otra cuestión que ustedes deben tener como futuros bromatólogos en el caso de los alimentos esterilizados, que cuando se esteriliza el medio de un alimento, es decir, que se trata de eliminar toda vida microbiana y enzimas y actividad enzimática en un alimento, eso no quiere decir que, si bien el alimento en sí después está apto para ser consumido, o sea, porque no va a tener carga microbiana, pero si yo le hago un recuento microscopio directo, es decir, que saco una muestra del alimento, lo coloco en una cámara de Neubauer y le hago el recuento al microorganismo en el alimento y veo que hay una alta carga microbiana, si bien ese alimento ha sido esterilizado, es decir, que el alimento a través de este proceso térmico eliminó todo el microorganismo, pero los microorganismos no desaparecen. Están muertos, pero están presentes en mi muestra analizada. No sé si me explico en el caso de hacer una observación en el microscopio. Es decir, yo he tomado de ese alimento esterilizado, he sacado una muestra, lo he colocado en una cámara de Neubauer y he observado que tiene una alta carga microbiana. Si bien están muertos, pero me está diciendo que la calidad de la materia prima previo a ser utilizado, previo a la esterilización, ha sido defectuosa la calidad de la materia prima. Esto es muy común utilizarlo, por ejemplo, en el puré de tomate o jugo de tomate o mermelada de tomate, que muchos de estos productos, al ser envasados en envases herméticos, son esterilizados
esterilizados los envases. O sea, una vez que se prepara el producto, se lo lleva en esterilización. Entonces se utiliza el método de Howard, que también es muy parecido a este, el de la cámara de Neubauer, pero lo que se determina es la presencia de estructuras fúngicas en el preparado. Si yo veo que hay mucha cantidad, significa que la materia prima en la cual se ha utilizado para la elaboración de ese producto final ha sido muy defectuosa, que en el caso de los productos a partir del tomate, es muy común que las industrias, principalmente las industrias pequeñas, utilicen, para no perder producto, utilicen tomate defectuoso, o que están podridos o están a punto de podrirse por el desarrollo fúngico. Entonces, la mejor manera de subsanar esa descomposición es que elaborar el producto, meterle la esterilización, y por lo tanto el producto que salga va a ser estéril, o sea, va a estar apto para ser consumido, pero se parte de una materia prima que es defectuosa. ¿Se entiende? En el caso de los alimentos deshidratados y congelados, también se hace lo mismo, o sea, el tratamiento térmico de alimentos deshidratados y congelados, si bien el deshidratado y el congelado hacen que muchos de los microorganismos que no están ambientados a estas condiciones mueran, pero están presentes en el alimento. Yo a través de un recuento de microscopio directo me voy a dar cuenta de que se trata de una materia prima defectuosa. En el caso de los alimentos refrigerados, en vez de determinar microorganismos mesófilos, heterótrofos, aerobios, tengo que determinar microorganismos psicrótrofos. En el caso del pescado, el ejemplo que yo le decía hace rato como ejemplo. Bueno, los métodos clásicos, teorema mesófilo, recuento en placa, en superficie, el recuento en profundidad, que eso ya lo hemos visto. Esto también lo hemos visto, que se determina a las 48 horas o a las 24 horas el recuento de microorganismos en cada una de las diluciones. ¿Y qué es lo que me indica cuando hay un recuento de aerobios mesófilos, un recuento alto? Que en el caso de alimentos estables, puede haber varias cosas. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la materia prima puede estar contaminada. Eso es una, ¿no? En un alimento estable. Y que no ha sido el tratamiento tecnológico de pasteurización o en el tratamiento térmico, un tratamiento térmico X, o de congelación, o, por ejemplo, alguna deshidratación, no ha sido lo suficientemente efectiva para evitar el desarrollo de este grupo microbiano. Y en el caso de microorganismos perecederos, en un alimento procesado, un alimento listo para consumir, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos alimentos perecederos, que las materias primas muy contaminadas, esto es lo que me está diciendo, el tratamiento no ha sido satisfactorio y que el almacenamiento en condiciones de temperatura han sido inadecuadas. Hablemos de que todo alimento perecedero, para evitar el desarrollo microbiano, tiene que ser conservado en refrigeración. O sea, ustedes todos los días consumimos muchos alimentos perecederos. Y la forma de conservarlas es a través de la utilización de la heladera. O sea, metemos todo a la heladera para evitar justamente el desarrollo de este grupo microbiano, me refiero a mesófilo, heterótrofos, aerobios. Pero aún así, en la heladera puede haber desarrollo principalmente de los microorganismos psicrófilos. ¿Sí? Es decir, por eso, siempre cuando hacemos un análisis microbiológico, tenemos que determinar en qué condiciones se está almacenando, cuál es la calidad de la materia prima, cómo es el proceso de elaboración, cómo es el producto final, para qué grupo etario va a ser destinado. Entonces, todos esos recaudos se debe tener en cuenta a la hora de informar un recuento de microorganismos, en este caso de recuento de aerobios mesófilos. Entonces, excesivamente haciendo lo mismo, hay una excesiva contaminación de la materia prima, hay una deficiencia en la manipulación durante el proceso de elaboración, hay la posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos, esto también hay otra cuestión importante a tener en cuenta. Si yo hago un recuento alto de mesófilos, heterótrofos, aerobios, significa que hay una alta probabilidad de encontrar microorganismos patógenos, porque justamente la mayoría de los microorganismos patógenos, es decir, que a nosotros nos producen daño, tienen esta temperatura óptima de crecimiento. Entonces, dentro de todos los microorganismos que yo determino, acá, por ejemplo, de enterobacterias, en este medio de enterobacterias, yo veo que hay mucha cantidad de colonias. Entre todas las colonias puede haber una E. coli patógena, o una salmonella, o una shigella, una serratia, un proteus, puede haber
estar presente dentro de todas las colonias que yo he observado y realizar el recuento. ¿Tá? Entonces, hay una posibilidad de que existan algún microorganismo patógeno. Y la inmediata alteración del producto, es decir, si hay un alto recuento, ya se me va a estar pudriendo el alimento, entonces lo tengo que tirar, no me va a servir para ser consumido. Otro de los grupos microbianos que vamos a determinar como microorganismo indicador, como les decía hace rato, son los psicrótrofos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta la temperatura de crecimiento. Esto es muy importante. Dentro de los 7 a 10 días, entre 7 grados, y acá 10 grados, me olvidé de decirles, entre 7 y 10 grados son los, colocarle aquí bien, es la temperatura óptima de crecimiento de este grupo microbiano. Entonces, estos microorganismos van a deteriorar alimentos que van a ser conservados en refrigeración y consumidos en refrigeración. Por eso es muy importante en el caso de los productos lácteos. Determinar la presencia de este grupo microbiano y que me va a estar dando la suerte de la calidad microbiológica, principalmente de la leche. Y dentro de estos microorganismos psicrótrofos, encontramos a bacilos y cocos, formadores de esporas, gran positivos, gran negativos, aerobio, anaerobio, anaerobio facultativos, y vemos todos estos grupos microbianos que pueden crecer en condiciones de baja temperatura. Aeromonas, bacilo, clostridium, lactobacilo, escherichia, listeria, serratia, hongos y levaduras, muchos microorganismos pueden crecer en la heladera. Aún así, aunque haya algunos microorganismos, como por ejemplo escherichia, tiene una o por ejemplo, bueno, acá no lo nombré, sí, acá está, listeria. Listeria es un microorganismo que tiene un amplio rango de temperatura óptima de crecimiento. Pueden crecer tanto en refrigeración como a temperatura de mesófilos. Entonces, este rango de temperatura no es condición suficiente para que el microorganismo no pueda crecer. Entonces, esta es la particularidad que tiene este grupo. Escherichia coli lo mismo, y lactobacillus también. Algunos microorganismos patógenos, psicrófilos, aeromonas, bacillus clostridium botulinum, tipo E, B y F, listeria monocitógenes, vibrio cólera, yersinia enterocolica, Escherichia coli. Bueno, por eso hacemos la determinación de psicrótrofos totales en un alimento refrigerado. Los métodos de detección es lo mismo. Utilizamos el mismo medio de cultivo que hemos utilizado para el de mesófilo heterótrofos aerobios, solamente que las placas lo vamos a colocar en incubación de refrigeración. Y listo. O sea, no hay otro vericueto para hacer la determinación de este grupo microbiano. Otro de los grupos microbianos utilizados como indicadores son los termodúricos, que también estos se determina como posterior al proceso tecnológico que en el caso de los productos lácteos, en el caso de la leche, es la pasteurización, de 60 a 80 grados centígrados, y dependiendo de la temperatura, el tiempo de exposición de la leche, ¿no? Es decir, son organismos que pueden tolerar el calor y por consiguiente la capacidad de sobrevivir a la pasteurización básicamente. Por eso hay que tener en cuenta la leche luego del proceso de pasteurización. Algunos de ellos, los termodúricos, actinomicetos, alcalígena, Artrobacter, bacilo, clostridium, fíjense que seguimos encontrando estos dos grupos microbianos, bacilos y clostridium, porque justamente producen estructuras de resistencia que son las endosporas. Lactobacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Streptococcus y Enterococcus también tienen esta particularidad de ser considerados dentro de los termodúricos. Bueno, los coliformes, acuérdense que los coliformes también es otro grupo microbiano que ya hemos visto y que viven en el ambiente, como les decía, y en animales de sangre caliente. Los coliformes totales incluyen también a los fecales, hay algunas Escherichia coli, fecal, porque puede estar presente. Bueno, esto ya hemos visto la clase pasada, en cómo se los define a los coliformes totales. Y fíjense que en la relación que existe entre los coliformes totales, los termotolerantes y Escherichia coli. Los coliformes totales engloban tanto los coliformes termotolerantes o los coliformes fecales y Escherichia coli. Entonces, si yo determino coliformes totales, estoy determinando también la presencia de estos dos grupos microbianos, tanto Escherichia coli como los coliformes termotolerantes. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados qué grupos microbianos pueden estar presentes
qué géneros o qué individuos microbianos pueden estar presentes en la determinación que yo estoy realizando en el laboratorio. Y estos son los coliformes, los 4 géneros que forman parte del grupo coliformes totales. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. Son los 4 géneros que forman parte del grupo coliformes. ¿Y cuáles van a ser las fuentes? Fíjense que en el caso de Escherichia siempre van a ser las heces, o sea, es el mejor indicador que se utiliza para determinar la presencia de materia fecal en alimentos, heces humanas y animales. Klebsiella, heces y ambiente. Enterobacter, heces y ambiente. Y Citrobacter, ambiente. Por eso hablamos por eso le decía yo que cuando determinamos coliformes también son buenos indicadores de contaminación ambiental. Porque justamente estos géneros, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter, tienen ese origen ambiental también. Además, bueno, en el caso de Klebsiella y Enterobacter, que puede estar presente en heces. Bueno, y acá algunos géneros que forman parte de la familia Enterobacter, cuál es el origen detectados dentro de las pruebas de los coliformes o típicamente de enteropatógenos para el hombre. Bueno, acá vemos que sí, Salmonella y Shigella es patógeno para el hombre, Escherichia coli, el Wallensiella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Afnia, Serratia, Proteus, Yersinia son algunos géneros que forman parte de las familias de Enterobacter y algunos de ellos son considerados dentro de la prueba de coliformes o dentro de la prueba de origen fecal o coliformes fecales. Fíjense que dentro de origen fecal tenemos Escherichia, Awardsiella, Salmonella, Shigella, Serratia y Yersinia. Tenemos algunos de ellos dentro de la determinación de coliformes fecales. Bueno, entonces este grupo microbiano básicamente, todos estos géneros son considerados dentro de la contaminación fecal, ¿no? Entonces son útiles como indicador en contaminación por su frecuencia en heces, son fácil de detección en el laboratorio y su característica semejante a algunos miembros del patógeno de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, por eso son buenos considerados como índices, microorganismos índices. La aplicación, algunas de las aplicaciones del uso de coliformes como indicadores, la detección de prácticas sanitarias deficientes en el manejo y fabricación de alimentos, evaluación de la calidad microbiológica de un producto, la evaluación de la eficiencia de prácticas sanitarias e higiénicas en el equipo, que eso también es algo importante a tener en cuenta cuando ustedes vean POES, cuando vean en otra materia los procedimientos estandarizados de saneamiento, operativos estandarizados de saneamiento. Si no se ha realizado una buena práctica de estas técnicas y yo determino la presencia de coliformes, esto me está diciendo, la presencia me está diciendo que esa práctica ha sido defectuosa. La calidad sanitaria del hielo, esto es otra cosa también a tener en cuenta, porque en el caso de los productos de pesca, y ustedes van a ver que en las pescaderías, por ejemplo, esta pescadería que está en Sangre Dulce, que está en Alvear, para exhibir los pescados, van a ver que ellos lo deben colocar en una cama de hielo. Esto es algo obligatorio por el Código Alimentario Argentino. Entonces, este hielo tiene que ser de buena calidad, porque puede ser, si no es de buena calidad el agua, puede transmitir estos coliformes a la carne, ¿no? Los distintos tipos de agua utilizados en las diferentes áreas de procesamiento del alimento, bueno, no solamente para la conservación del alimento, sino también para los sistemas de saneamiento, o sea, el lavado, el enjuague, la calidad del agua es otra cosa importante. Más también si se va a utilizar esa agua para la elaboración de algún alimento, como en el caso de los jugos o en el caso de gaseosas. Bueno, esto se los dejo también, cómo se hace la determinación de coliformes. Bueno, ustedes ya lo han visto que lo podemos utilizar con el caldo Macón, que también se suele utilizar el caldo verde brillante, bilis lactosa, y algún medio específico como es el agar bilis rojo-violeta, el BRBA, también se lo suele utilizar. Y fíjense que en la prueba de detección de recuento de coliformes, si bien ustedes lo han realizado por el número más probable, cuando determinamos este grupo microbiano, siempre se hace primero una prueba presuntiva, que es la utilización de los caldos en sí, ¿sí? Pero lo debemos confirmar. ¿Cómo lo debemos confirmar? A través de la utilización de medios específicos, como en el caso del medio EC, que es un caldo,
de Escherichia coli, o medios bilis lactosa, o también se suele utilizar el medio MB, para confirmar el recuento de coliformes. Que eso ustedes en las otras materias, en microbiología general, no lo realizaron, que eso lo vamos a hacer acá, que nosotros a través de la técnica de McConkey realizamos una prueba presuntiva en una primera instancia, cuando vemos los tubitos positivos o tubitos negativos, pero esa es una prueba presuntiva, es decir, que nosotros podemos presumir que se trata de este grupo microbiano, pero lo debemos confirmar porque puede ser que dentro del proceso de fermentación, esos tubos positivos, acuérdense que el caldo McConkey no es un medio altamente selectivo, y hay otros microorganismos diferentes a los coliformes que puedan también fermentar la lactosa, como por ejemplo las lactobacterias. Lactococos o lactobacilos que pueden fermentar y obtener el mismo resultado. Por lo tanto, si yo hago un recuento directamente sin haber realizado la prueba confirmatoria, estoy determinando un falso positivo. ¿Se entiende? Pero es por el error del operario en el proceso de la muestra. Bueno, también se suele utilizar medios, que es en el caso de los productos lácteos, en quesos, por ejemplo, se suele utilizar también la determinación de coliformes totales, pero se utiliza en placa, no se utiliza un medio de cultivo por el número más probable, que se utiliza el agar rojo, bilis rojo-violeta, incubadas 24 horas, 35 grados centígrados, y se determina la formación de estas colonias de color rojo, de un halo transparente, por viraje el indicador del medio de cultivo del rojo fenol. Que ese medio de cultivo me permite determinar por recuento directo la determinación de este grupo microbiano. Y en el caso de los coliformes fecales, como le estuve mostrando recién, que también son bacilos gram negativos, fermentadores, que la única diferencia con los grupos de coliformes totales es la temperatura de incubación. La metodología es la misma para coliformes totales, solamente que acá determinamos la presencia de un grupo más chiquito, en este caso de Escherichia coli, que en un 90% se determina por esta metodología de coliformes totales por el medio de utilización por el método de utilización del número más probable. Y también se suele utilizar el medio de CF, perdón, el coliforme fecal, el número más probable, caldo lactosado, incubado 45 grados centígrados, y vemos el viraje del indicador con la campanita de Durkheim, también que es el mismo método, solamente la diferencia está en la temperatura de incubación. Y bueno, también la Escherichia coli, coliformes termotolerantes, se utiliza además de las técnicas anteriores, la producción de la enzima beta-glucuronidasa, que esa es una de las técnicas más utilizadas para determinar la presencia de E. coli, ¿no? De origen fecal, que esa es una de las pruebas que, no sé si ustedes lo han visto en microbiología general, pero acá el medio de cultivo tiene esta actividad enzimática, y se detecta directamente el microorganismo. Hay algunos medios de cultivo que lo tienen ya en forma comercial. O si no se lo tiene, se hace en el laboratorio a través de una técnica muy sencilla, que ya la vamos a ver en la clase práctica. Los procedimientos los mismos, es decir, también se suelen hacer en placa o en el número más probable, solamente que se lo lleva a incubación a 44 grados centígrados. La técnica es lo mismo. O se suele utilizar también, que me olvidé de decirle, que en Escherichia coli se suele utilizar el medio EB y se ve la colonia típica de verde brillante, colonia negra verde brillante, que es una de las características que tiene E. coli. Aún así, se lo debe confirmar con una prueba de Indol o alguna prueba de las pruebas SIMBIC, que tienen que ser positivo, positivo, negativo, negativo, para determinar la presencia de E. coli. De las enterobacterias, que esto también ya lo hemos visto, esto lo paso por alto. Algunos medios de cultivo que se utilizan para cada uno de los considerados dentro de las enterobacterias, que esto también se los dejo acá. ¿Y qué me indica? Esto sí es importante. ¿Qué me indican los niveles altos de enterobacterias? En alimentos procesados principalmente. Que hay un tratamiento inadecuado, una contaminación posterior al tratamiento, equipamientos mal lavados o manejo no higiénico, y se le da las condiciones óptimas para que haya un crecimiento microbiano, tanto de microorganismos indicadores como microorganismos patógenos, y entre ellos muchos de ellos pueden ser toxicogénicos, ¿no? Principalmente las Escherichia coli patógenas, ¿no? Eso es algo importante.
Bueno, acá lo mismo, esto ya lo hemos visto, el BRBG, que es el medio de cultivo específico para determinar. Luego se confirma con una prueba de la oxidasa para ver si se trata o no del grupo microbiano en sí, que tiene que dar oxidasa positivo. Algunos de los enterococos también se suele utilizar por el número más probable. Y fíjense dónde se encuentran, en heces, en humanos y en animales en sangre caliente, en animales de producción, vaca, cerdo, oveja, caballo, gallinas, y básicamente tiene su relación como microorganismos indicadores porque indican contaminación fecal lejana, ¿no? A diferencia de coliformes totales o coliformes fecales que de contaminación fecal cercana. Pero fíjense que estos cocos también este es un folículo piloso, fíjense que acá vemos alrededor del exudado del folículo piloso, allí es a donde se puedan encontrar este grupo microbiano. Algunos de los microorganismos de importancia, que son del grupo 1 y el grupo 2, Enterococcus fecales, Enterococcus faecium, Enterococcus durans. Nosotros hemos detectado que acá en los quesos, estos quesos de origen artesanal que se venden en la terminal o se compran acá en la quebrada de Moagua, acá tienen mucha cantidad de estos bichitos. Por suerte hasta ahora no produzco nada, pueden llegar a producir intoxicación, ¿no? Pero no una intoxicación, una infección alimentaria, pero son de origen humano. Como estos quesitos son de elaboración artesanal, siempre va a haber resto de materia fecal y por lo tanto estos microorganismos están presentes. Otro de los microorganismos, y a ver qué hora es ya, creo que ya me estoy pasando, si no lo dejamos hasta la clase que viene. Ah, sí, ya me estoy pasando, me he pasado 10 minutos. Hasta acá vamos a dejar. Dentro de los microorganismos indicadores, ya en la clase que viene vamos a manejar la cuestión esto de otros grupos microbianos considerados como indicadores. Bueno, chicos, a ver, ¿tienen alguna consulta hasta ahora? Si no, comenzamos con el seminario, después hacemos una consultita posterior. Voy a dejar de grabar.